El mundo recuerda a Tiburón como la película que lo cambió todo, pero detrás de esas olas famosas acechaba el caos. El tiburón mecánico se hundía una y otra vez. Los ánimos en el set hervían hasta que las amistades se rompieron, y una frase inquietante que nunca estuvo en el guión resonaría a lo largo de la historia. Lo que estás a punto de descubrir no es solo una curiosidad, es la historia de cómo una producción condenada sobrevivió a tormentas, miedo y fracasos para convertirse en la película que nos hizo temer volver al agua. Dato 1. Bruce, el tiburón, se hundía todos los días. Bruce se suponía que sería el gran terror de la película. En cambio, se convirtió en su desastre más terco. El tiburón mecánico tenía 25 pies de acero, espuma y ambición, pero en cuanto lo pusieron en el agua, se hundió. No embestía ni rugía, simplemente desaparecía. Los técnicos se lanzaban tras él, burbujas subiendo como humo de un sueño en llamas. Cada vez que salía a la superficie, todos contenían la respiración. Luego volvía a sumergirse. Sus juntas metálicas crujían como huesos. El agua salada silbaba en su armazón hueco, hundiéndolo como un ancla. Los días se perdían entre el silencio y el pánico. Ya no estaban filmando el terror, lo estaban presenciando en tiempo real, y esto era solo la primera semana. Su monstruo estrella se estaba ahogando, y pronto empezaría a arrastrar a toda la producción con él. Dato 2. Bruce fue construido en 3 versiones diferentes. La mayoría de los espectadores pensaba que Bruce era un solo tiburón. En realidad había 3. El equipo de Spielberg construyó 3 Bruces de tamaño real, cada uno para un propósito diferente. Uno para tomas del lado izquierdo, otro para el derecho, y uno de cuerpo completo. Los llamaban Lefty, Righty y The Floater. Cada uno tenía mecanismos distintos ocultos entre sus costillas de espuma y acero. Pero eso empeoró las cosas. Ningún Bruce se comportaba igual que otro. Lefty mordía demasiado lento. Righty no cerraba la boca. The Floater se desplazaba de lado como una ballena herida. Era un caos intentar coordinar sus movimientos en pantalla. A veces, la cabeza de Bruce estaba en un lugar y su cola en otro. La continuidad se volvió una pesadilla. Spielberg bromeaba diciendo que estaba dirigiendo a 3 divas al mismo tiempo, pero en secreto temía que los tiburones arruinaran todo, y el océano ni siquiera había entrado en la pelea todavía. Hecho 3. Las cámaras flotaban como corchos, arruinando el enfoque constantemente. Constantemente, incluso cuando Bruce funcionaba, el océano no lo hacía. El equipo no estaba en un set de sonido. Estaban sobre olas en movimiento. Los trípodes se inclinaban como borrachos. El enfoque se perdía mientras el horizonte se alejaba. Las cámaras se sacudían a mitad de toma, convirtiendo escenas suaves en un caos mareante. El agua se burlaba de ellos. Nada se quedaba quieto. Los actores intentaban decir sus líneas mientras los botes subían y bajaban como ascensores. Los rollos de película regresaban borrosos, inclinados o al revés. Los directores de fotografía ataban el equipo a la cubierta con cuerda y esperanza. Nada ayudaba. Cada toma tomaba horas más de lo planeado. La luz del sol desaparecía antes de que consiguieran un solo cuadro utilizable. Como filmar sobre una cama elástica, dijo un camarógrafo. No podía dejar de temblarle las manos. Los equipos de Hollywood están entrenados para el caos, pero no para el tipo que ofrece el océano. No estaban construyendo una película. Estaban tratando de no ahogarse. Dato 4. Las averías del tiburón obligaron a Spielberg a inventar el suspenso. Bruce se suponía que debía aterrorizar a la audiencia desde el principio. Spielberg planeaba mostrar al tiburón temprano, imponente e imparable, pero Bruce se negaba a cooperar. Se rompía casi cada vez que lo encendían. El equipo gemía cuando los motores se atascaban bajo el agua otra vez. Arrastraron su cuerpo de acero de vuelta a la orilla para repararlo. Cada hora costaba miles. El cronograma se desmoronaba como arena. Spielberg no tenía otra opción. Dejó de mostrar a Bruce por completo. En su lugar, filmó agua vacía, salpicaduras repentinas, barriles arrastrados por una fuerza invisible. Dejó que el océano sugiriera al monstruo en vez de mostrarlo. Al principio, el equipo pensó que estaba demorando. Luego vieron las grabaciones. El terror era peor porque no podías verlo. El público gritaba a las ondas como si fueran dientes. Lo que comenzó como un desastre se convirtió en una genialidad. El fracaso de Bruce le dio a Tiburón su mayor arma, el miedo a lo invisible. Dato 5. Los lugareños se convirtieron en extras de películas poco probables. Spielberg necesitaba una playa llena de gente aterrorizada, pero esto no era Hollywood, era el viñedo de Marta. No había extras experimentados ni artistas entrenados que gritaran en el momento justo. Entonces fue al pueblo y reclutó a cualquiera que dijera que sí. Los pescadores cambiaron sus redes por toallas de playa. Los comerciantes cerraron temprano para fingir que eran turistas. Incluso los carteros locales aparecieron para huir del tiburón. Nunca antes habían visto cámaras tan enormes. Algunos sonreían directamente al objetivo. Otros saludaban en medio del pánico.
Un pescador terco se negó a correr porque el tiburón se ve falso. Spielberg suplicó. Solo pon cara de miedo, solo esta vez. El caos hacía que las escenas fueran impredecibles, pero les daba encanto. Los lugareños se convirtieron en parte de la historia del cine por accidente, y hasta el día de hoy todavía se señalan a sí mismos en medio de la multitud. El pueblo pensó que fue un verano divertido. Spielberg pensó que podría ser el último. Dato 6. Robert Shaw era brillante y peligroso. Robert Shaw le dio a Tiburón su temple de acero y casi lo parte en dos. En pantalla era Quint, curtido, intrépido, inquebrantable. Fuera de cámara era el caos envuelto en encanto. El alcohol lo persiguió durante toda la producción. Algunas mañanas estaba eléctrico. Otros días desaparecía durante horas, dejando a Spielberg reescribiendo escenas sobre la marcha. Nadie sabía qué show les tocaría ese día. Cuando estaba presente, apuntaba a Richard Dreyfuss como si fuera una presa. Se burlaba de él, lo desafiaba, lo pinchaba antes de las tomas. Dreyfuss se irritaba. Su tensión se filtraba a través de la pantalla como sangre en el agua, y aún así, del caos surgió oro. El inquietante monólogo de Indianápolis fue la redención de Shaw. Ebrio la primera noche, tropezó y olvidó sus líneas. Al día siguiente, sobrio y en silencio, lo interpretó a la perfección. El set quedó en silencio. Spielberg susurró, ese es el bueno. Todos lo sabían. Shaw era peligro y genialidad, y Tiburón las necesitaba. Spielberg asustó en secreto a los actores para capturar terror real, pues sabía que Bruce solo no bastaba. El tiburón se rompía demasiado a menudo, así que decidió asustar a los actores, asustarlos de verdad. Empezó a mentir sobre cuándo aparecería Bruce. Les decía que el agua estaba clara, y de repente lanzaba al tiburón desde las profundidades sin previo aviso. Los gritos que ves en pantalla son reales. Una toma famosa captó la primera vez que vieron a Bruce. Estaban riendo, inclinados sobre el bote. Entonces, un depredador de acero de 25 pies emergió de las olas. Los actores cayeron hacia atrás con los ojos abiertos, empapados y temblando. Spielberg también usó el tiempo como un arma. Los hacía esperar horas en silencio, mirando el agua quieta. Para cuando el tiburón emergía, estaban hechos un manojo de nervios. No actuaban el miedo, lo vivían. Ese metraje se convirtió en el latido de Tiburón. El terror en sus rostros no fue creado, fue capturado. Spielberg no dirigió el pánico, lo provocó. Dato 8. El equipo casi se amotinó contra Spielberg. Para la sexta semana, el océano había quebrado a todos. Estaban empapados, mareados y exhaustos. El tiburón fallaba, el cronograma se desmoronaba, los días no terminaban nunca. Algo finalmente se rompió. Una mañana, la mitad del equipo amenazó con irse. Se negaban a pasar un día más, arriesgando sus vidas por un tiburón falso. Estallaron discusiones en la cubierta. Spielberg temía que alguien lanzara un puñetazo. Apartó a todos en el muelle. Sin guión, sin discurso motivacional, solo una promesa desesperada, 2 semanas más. Si Bruce no funcionaba para entonces, lo cancelaría todo. El silencio se apoderó del grupo. Luego, lentamente, aceptaron. Le dieron 2 semanas más y de alguna manera, Bruce funcionó. La rebelión se desvaneció. El caos no. Ese casi motín casi hunde la película, pero también la salvó, porque sin ese acuerdo, Tiburón nunca habría terminado de rodarse. Dato 9. El barco Orca se hundió con el equipo de filmación. A bordo, el tiburón no era lo único que se estaba hundiendo. A mitad de la producción, el barco principal del equipo, el Orca, de repente comenzó a hundirse. Los actores seguían en la cubierta, las cámaras seguían grabando y el Atlántico subía rápidamente. Al principio pensaron que era parte de la escena. Luego, el agua de mar les llegó a los tobillos. Alguien gritó. Spielberg gritó que todos tomaran los chalecos salvavidas. El equipo de sonido chisporroteaba mientras las olas golpeaban la cubierta. Solo tenían unos minutos. Botes de rescate llegaron rápidamente y llevaron al elenco a la orilla. El Orca desapareció bajo las olas, arrastrando consigo miles de dólares en cámaras y luces. Aún peor, los rollos de película seguían dentro. El equipo se lanzó al agua tras los estuches flotantes, mientras Spielberg permanecía pálido y en silencio. Milagrosamente, el metraje sobrevivió. Ese casi ahogamiento se convirtió en una maldición más en la leyenda de Tiburón, el día en que el tiburón falso intentó llevarse el barco real con él. Dato 10. El estudio casi cancela la película. Mientras Spielberg luchaba contra el océano, Universal se impacientaba. Los costos seguían aumentando a medida que pasaban los días. Bruce devoraba el presupuesto como el óxido al acero. Los ejecutivos empezaron a entrar en pánico. Retiraron discretamente al personal de marketing del proyecto, dejaron de responder las llamadas de Spielberg y enviaron a un abogado a la isla para contar las pérdidas. Spielberg los escuchó susurrar. Quizás la cancelemos. Estaba aterrorizado. Los miembros del equipo lo veían pasear solo por los muelles por la noche. Si el estudio abandonaba, su carrera se hundiría junto con Bruce. Así que luchó aún más.
Duplicó las horas de rodaje. Reescribió escenas para reducir costos y tiempo. Suplicó por solo 2 semanas más y de alguna manera se las concedieron. Si Universal hubiera cancelado ese verano, no habría Tiburón, ni éxitos de taquilla veraniegos, y tal vez tampoco habría Spielberg. Dato 11. Usaron una jaula diminuta y un buzo para filmar tiburones reales. Spielberg sabía que Bruce se veía falso. Para aterrorizar realmente al público, necesitaba algo real. Así que contrató a un equipo para filmar tiburones blancos reales en Australia, pero quería que se vieran más grandes que la vida. La solución fue una locura. Construyeron una jaula de tiburón en miniatura de solo 1,5 metros de alto. Luego contrataron a un doble de riesgo de 1,45 metros para que se metiera dentro. Frente a él, los tiburones reales se verían monstruosos. El equipo bajó la diminuta jaula al agua. Un enorme tiburón blanco comenzó a dar vueltas. Luego atacó. Destrozó el aparejo en segundos. El buzo apenas logró escapar. Soltó su tanque y se impulsó para liberarse mientras las mandíbulas se cerraban tras él. La cámara siguió grabando mientras el tiburón se agitaba dentro de la jaula vacía. Fue aterrador. Spielberg incluyó esas imágenes reales en la película final. El público pensó que era Bruce. No lo era. Era un monstruo viviente, a centímetros de un hombre real. Dato 12. Una lesión real de un doble de riesgo apareció en la película. No todo en Tiburón era fingido. Parte de la sangre en el agua era real. Durante la escena en la que Hooper se sumerge en la jaula para tiburones, se suponía que un doble de riesgo estaría a salvo dentro, pero Bruce falló su marca. Chocó contra la estructura con una fuerza aterradora. La jaula giró, el metal chillando mientras se doblaba bajo el agua. Una barra se partió como un palillo. La mano del doble fue aplastada. La sangre tiñó el agua. Los buzos de seguridad lo arrastraron a la superficie mientras las cámaras seguían grabando. Spielberg se quedó paralizado en la cubierta. Más tarde, al revisar las grabaciones, notó algo escalofriante. El violento forcejeo del tiburón parecía real porque lo era, así que lo utilizó. Incluyó el caos real en la secuencia final. El público se quedó sin aliento. Nadie sabía que estaban viendo un accidente casi fatal. Solo el equipo lo sabía, y algunos nunca volvieron a nadar en el océano. Pero el océano aún no había terminado de intentar destruir su película. Dato 13. Un carrete de película se hundió y los buzos lo rescataron a ciegas. El océano no solo amenazaba a las personas, también iba tras la película misma. Una tarde, mientras el equipo recogía tras una agotadora jornada de rodaje, una ola golpeó la cubierta y se llevó una caja de cámara. Dentro había un carrete de película completo. Invaluable. Horas de metraje se hundieron en el Atlántico Verde. Spielberg se puso pálido. Ese carrete era su última toma utilizable del tiburón. Sin él, las escenas desaparecerían. La película fallaría en edición y solo tenían una oportunidad. 2 buzos se ofrecieron. Se sumergieron en el agua oscura con linternas en los dientes. La corriente los giraba como hojas. La sal les picaba en los ojos. Finalmente sus manos tocaron el metal frío. Sacaron la caja como si fuera un tesoro. La película estaba empapada, pero sobrevivió. Spielberg los abrazó a ambos. Ese carrete llegó al montaje final. Nadie que lo vio supo lo cerca que estuvo de desaparecer. 1 centímetro más profundo y Tiburón podría haberse hundido para siempre. Dato 14. Spielberg tuvo que reconstruir el océano en una piscina. Finalmente, el océano lo venció. Las olas hundieron a Bruce. El agua salada arruinó la electrónica. Horas de metraje se desvanecieron en la nada. Así que Spielberg hizo algo radical. Abandonó el mar real. En silencio, ordenó construir una réplica de una sección del océano en un estudio de Hollywood, un enorme tanque al aire libre con fondos de cielo azul y bombas ocultas para simular las olas. Para el equipo, se sintió como una rendición, pero Spielberg lo veía como supervivencia. En el tanque, nada se alejaba flotando. Los trípodes no se tambaleaban. Los actores podían escucharse entre sí. Por primera vez, realmente podían rodar escenas. Spielberg fingió el océano abierto al montar imágenes del tanque junto con tomas reales del océano. Nadie podía notar la diferencia. El público estaba seguro de que miraba al Atlántico, pero algunas de las tomas más icónicas de Tiburón se filmaron en 3 metros de agua clorada detrás de un almacén. Era la única manera de terminar la película. El océano lo derrotó, así que construyó el suyo propio. Dato 15. La banda sonora de Tiburón casi se queda fuera por completo. La parte más icónica de Tiburón no era el tiburón. Eran 2 notas, dun dun, pero Spielberg casi las elimina. El compositor John Williams tocó por primera vez el tema en el piano, sonriendo. Spielberg se rió a carcajadas. Pensó que era una broma. ¿Dónde está el resto?, preguntó. Williams simplemente se encogió de hombros. Ese era el tema. 2 notas, ascendiendo como algo que viene por ti. Spielberg no estaba convencido. Le sonaba demasiado simple, demasiado pequeño, pero lo probó una vez en una escena de prueba, y la sala quedó en silencio.
De repente, el agua vacía se sentía peligrosa. Esas dos notas hacían que el público se pusiera tenso antes de que apareciera cualquier cosa. Convirtieron la ausencia en temor. Spielberg las mantuvo, y el tema se volvió un arma. El público empezó a asustarse hasta de las sombras. Gritaban antes de que el tiburón siquiera apareciera en pantalla. Hoy es una de las bandas sonoras más famosas de la historia del cine, pero casi se hunde junto con Bruce. Dato 16. Vas a necesitar un barco más grande, fue improvisado. La frase más famosa de Tiburón nunca estuvo en el guión. Surgió del pánico. Richard Dreyfuss y Roy Scheider acababan de ver a Bruce de cerca. El tiburón emergió de las profundidades como un tren de carga de acero. El agua explotó sobre el barco, paralizando a todos en cubierta. El set enmudeció con el siseo del agua. Scheider retrocedió, asombrado. Dijo en voz baja, «Vas a necesitar un barco más grande». Spielberg rió por los auriculares. No fue actuación, sino instinto. Ordenó que las cámaras siguieran rodando. La frase encajó perfectamente en la escena. El público estalló en carcajadas. Ese momento silencioso se convirtió en un trueno en la historia del cine. Resumió toda la película en 8 palabras. Terror, incredulidad y humor negro. Todo en una sola frase. Un comentario improvisado se convirtió en una cita inmortal. Dato 17. Spielberg huyó del estreno mientras Tiburón conquistaba el mundo. Cuando Tiburón finalmente estuvo terminada, Spielberg no se quedó a verla, se fue corriendo. Se negó a asistir al estreno en Los Ángeles. Estaba seguro de que sería un fracaso. Se imaginaba asientos vacíos resonando en la oscuridad, críticos riéndose de su tiburón mecánico, titulares llamándolo un desastre de juguete. No podía ver cómo su carrera moría en público, así que escapó a Hawái con George Lucas. Pasaron el día del estreno construyendo castillos de arena en la playa. Mientras jugaban, Tiburón explotaba en todo Estados Unidos. Las entradas en los cines se agotaron en cuestión de horas. Las filas rodeaban las manzanas bajo el calor estival. Las máquinas de palomitas fallaban por su uso continuo. Los proyeccionistas se dormían entre funciones. Algunos cines proyectaron Tiburón en todas y cada una de sus pantallas. Spielberg se enteró por teléfono. Quedó atónito. La película que pensó que lo arruinaría reescribió Hollywood y convirtió a un aterrorizado joven de 26 años en el padre del blockbuster veraniego. Dato 18. Tiburón transformó la cultura pop y el miedo al océano. Antes de Tiburón, la mayoría de los estadounidenses veía el océano como un lugar divertido y seguro. Después de Tiburón, las playas se vaciaron. Los reportes de ataques de tiburón se dispararon. La gente veía aletas en cada ola. Algunos no volvieron a nadar durante años. Las oficinas de turismo suplicaban a los reporteros que calmaran el pánico. El miedo duró décadas. Incluso hoy, los socorristas dicen que los nuevos nadadores tararean el tema musical en voz baja. La película no solo entretuvo, también reprogramó los instintos. También convirtió a los tiburones en villanos de la cultura pop global. Mercancía, parodias, juegos de terror, la semana del tiburón, todo nació a la sombra de Tiburón. Cambió la forma en que la gente veía las películas y el mar. Y esa es la asombrosa verdad detrás de Tiburón. 1975, una película que convirtió el caos en leyenda. Desde las tercas mandíbulas mecánicas del tiburón hasta la música de John Williams que construía la tensión, cada desastre se volvió parte de su magia. Lo que comenzó como un rodaje problemático se convirtió en el primer gran éxito veraniego. Tiburón, redefiniendo el cine y haciendo que el público temiera al océano. Repleta de datos sobre la película Tiburón, curiosidades extrañas y el genio de Steven Spielberg en Tiburón, es mucho más que una película sobre un gran tiburón blanco. Es historia. Y recuerda, nunca confíes en un mar en calma.